En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia, encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Guadalupe Mora de GS1 México. En esta ocasión es muy grato darles la bienvenida, saludarlos ya en esta tarde de viernes y pues con un tema que está ahorita en boga y que está en tendencia porque estamos viendo una revolución del código de barras al código 2D. Y es justamente la plática que traemos el día de hoy, junto con mi compañero José Ramón Islas, a quien ahorita voy a dar una semblanza de él y que ya está aquí conectado también con nosotros. Justo el tema que hoy traemos es Código 2D, un escaneo, posibilidades infinitas. Bienvenido, Ramón. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que vayas preparando tu material de apoyo. Y si me permites, doy a conocer un poquito acerca de ti a la audiencia que hoy nos acompaña. Gracias, Lupita. Eh, Muchas Adelante. gracias a ti. Muchas gracias, Ramón. Justo Ramón cuenta ya con más de 18 años de experiencia en atención a clientes y en la implementación de estándares GS1. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos de sincronización y alineación de información entre cadenas comerciales y sus proveedores, optimizando el intercambio de datos. Se desempeñó como coordinador regional para la zona centro y sur del país, donde impulsó convenios de colaboración entre GS1 México y las Secretarías de Desarrollo Económico de diversos estados. Actualmente es líder de producto de identificación en el área de desarrollo de productos, con la responsabilidad de implementar herramientas que fortalezcan el uso de los estándares, además de difundir y asesorar empresas en el proceso de migración hacia los códigos 2D en México. Como verán, su amplia experiencia pues lo avala para poder hoy justamente estar compartiendo estos conocimientos, esta información importante que tenemos de este periodo de transición que estamos viviendo en la actualidad. El código de barras tradicional ha sido ya un compañero leal por más de 50 años,
pero hoy las necesidades ya del mercado cambian y han evolucionado. Entonces, justamente es el momento para dar el paso al siguiente nivel y te invitamos pues a esta presentación donde exploraremos la siguiente generación del código de barras, una iniciativa que está transformando la forma en que interactuamos con los productos y los consumidores. Sin más preámbulo, Ramón, te cedo el uso de la palabra y te dejo cámaras y micrófonos, recordándole a nuestra audiencia que cualquier duda, cualquier comentario lo pueden ir compartiendo a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas y con gusto al terminar la sesión, Ramón Islas nos dará respuesta. Bienvenido, Ramón. Gracias, Lupita. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, como bien lo menciona Lupita, para hablar sobre el tema del código de barras. ¿Podrías confirmar, Lupita, si se ve la presentación? Sí, ya se ve, Ramón. Perfecto. Bueno, y como bien lo mencionaba ella, este código nos ha acompañado por más de 50 años y hoy pues vamos a dar ese paso, vamos a ver de qué se trata esta evolución y identificar cómo es esto de que con un escaneo tendremos infinitas posibilidades. Y para iniciar, pues vamos identificando por qué de este cambio, ¿no? Y todo esto surgió porque el código tal cual como lo conocemos ya no es suficiente. Al día de hoy necesitamos más visibilidad, más seguridad y mayor trazabilidad. ¿Cuándo es que esto se llevó a cabo o cuándo se planteó que iba a haber un cambio? Bueno, pues esto surgió a partir del 2021 con la iniciativa global Sunrise 2027. Esta iniciativa lo que tiene en particular es que a nivel mundial vamos a ir de un producto con una etiqueta que tiene infinidad de códigos con diferentes objetivos, cada uno de ellos, a pasar por un periodo de transición donde paulatinamente dejemos de utilizar todos estos códigos y al final concentrar toda esa información que está dispuesta al día de hoy en esos diferentes códigos en uno solo, concentrarlo en uno solo y con esto también limpiar las etiquetas de lo que al día de hoy tenemos en nuestros productos. Además, y es importante establecer, este periodo de transición es en el que nos encontramos actualmente, es decir, de hoy hacia el 2027 está establecido el periodo de transición. ¿Cuál es el objetivo del periodo de transición? Bueno, es que podamos hacer pilotos de forma que aquellas cadenas que todavía no habilitan el escaneo del código 2D puedan seguir cobrando con el código de barras normal y aquellas que ya iniciaron ese viaje puedan utilizar la información adicional que ustedes compartan en estos códigos para hacer el cobro. Es por ello que si se fijan en este periodo de transición van a estar conviviendo ambos códigos con una separación mínima no mayor a 50 milímetros uno de otro para que precisamente el escáner reconozca los dos códigos y priorice la información del cobro o del lote o la fecha de caducidad, que serían parte de los datos adicionales que se van a incluir en estos códigos. Ahora, regresando y cerrando este primer punto de qué se trata y para qué sirve, recordemos entonces que lo que consiste esta iniciativa de 2027, este Sunrise 2027, es en la sustitución paulatina del código tal cual lo conocemos hoy por un código estandarizado por GC1 2D, en este caso un QR. ¿Por qué? Porque vamos a contar con más información. Esto nos va a permitir reducir las mermas y por ende contar con mejores experiencias nosotros como fabricantes hacia nuestros clientes, las cadenas comerciales, pero también hasta nuestro cliente final, que es el que consume nuestros productos. Y vamos con base en esto a identificar cómo es que funciona el código 2D. El código 2D se los voy a identificar a partir de dos escenarios. El primero es hacia la cadena comercial y el segundo es, como mencionaba, hacia el cliente final. Esto, con esta perspectiva, pues primero, número uno, hacia la cadena, vamos a contar con más información porque al día de hoy ya tenemos las barras.
y esas barras al escanearse se traducen en el GTIN, en el código, y van a la base de datos de la cadena y lo que está ligado en esa base de datos me lo trae para hacer el cobro e incluirlo en el ticket, de tal forma que no transporta información este tipo de códigos. Ahora, con estos códigos directamente vamos a poder transmitir más información, como les decía, puede ser el lote o la fecha de caducidad. Entonces, vamos a incluir más datos a un proceso ya establecido para hacerlo más eficiente. ¿Hacia dónde? Hacia la cadena comercial. Y por otro lado, hacia el cliente final, vamos a contar con una tarjeta de presentación, una landing page por producto, desde el mismo producto para llegar y contactar con nuestros clientes para darles a conocer no nada más temas de ingredientes, sino cómo podemos o cómo es que nosotros producimos nuestro producto, algún tema de lealtad que podamos llevar de seguimiento desde ahí. Todo eso lo vamos a tener desde el código 2D. Ahora vamos hacia un siguiente nivel. Ya de manera general establecimos cuándo, por qué, de qué forma es que está enfocado el código 2D y ahora vamos hacia su estructura de cómo está conformado bajo esta misma línea, la cadena comercial y el cliente final para que quede un poco mejor explicado y de todos modos, como bien lo dijo Lupita, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, hacia la cadena, el tema son los datos, porque como decía, hay que complementar con más información para tener una visibilidad mejor. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, considerando que el QR se va a formar a partir de un link con el que se van a construir estos datos, pues esto va a funcionar así. El primer nivel, digamos, de información a implementar sería contar con un dominio. Este dominio que ven aquí, 2D.link, es el dominio que GC1 tiene habilitado para todos estos fines. Luego, se pone en acción uno de los estándares de GC1 son los identificadores de aplicación. En este caso, esta clave numérica 01 corresponde a el código de barras a 14 posiciones. Eso es importante establecerlo. Si se fijan, aquí contamos con un 0 a la izquierda, de tal forma que si yo tengo un código de 12, tendría que poner 2 ceros a la izquierda. Si tengo un código de 8 caracteres, tendría que poner 5 ceros a la izquierda para cumplir con este requerimiento que es parte de la estructura y sintaxis de el estándar de GC1 hacia el código 2D. Esto que vemos aquí es la base, porque este es el equivalente a lo que son las barras al día de hoy. Entonces, podríamos iniciar nuestro viaje a partir de tener esto con nuestro código para empezar a identificar qué necesitamos, cómo hacerlo, que lo empiecen a escanear las cadenas y de ahí ir partiendo hacia un nivel de profundidad mayor. ¿Cuál sería ese nivel de profundidad mayor? Cuando yo involucre datos dinámicos, como cuáles, como les hablaba hace rato, puede ser el lote, puede ser la fecha de caducidad o cualquier otro dato como podría ser el número de serie. Esto sí, partiendo de que sean estratégicos estos datos, porque si bien el QR transporta información, pues eso significa que en la medida que agregue más datos, el QR va a ser más grande. Y si hablamos que en el periodo de transición, como vimos, vamos a convivir con estos dos códigos en la etiqueta, pues lo ideal es que sea lo más optimizado posible. Entonces, partiendo de esto, hay que hacer un análisis con el acompañamiento que GS1 ya está preparado para darles, para saber cuál es la problemática que quieren resolver y que la vamos a ver más adelante, esos escenarios de problemáticas a resolver y por ende o de resultado nos da qué datos necesitamos incluir. Cuando ya hablamos de datos dinámicos, otro punto importante a considerar es que por cada lote habrá que construir un código QR diferente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el lote que fabrico hoy, ese número es diferente al que produje ayer y al que voy a producir mañana. Y con ese dato, aunque fuera un dígito nada más, hace un QR diferente. Por lo tanto, cuando lleguemos a este nivel y por lo mismo
se recomienda iniciar primero nada más a GTN. Cuando lleguemos a estos niveles hay que considerar que la impresión se hará por lote, contar con los equipos correspondientes y hacer las pruebas necesarias para cumplir con estos requerimientos una vez que la cadena ya lo implemente y llegue a decirnos por categoría o por tipo de producto, yo voy a requerir estos datos particularmente. Por eso, lo ideal de este periodo de transición para empezar a hacer pruebas y que de alguna forma no nos agarren los dedos en la puerta cuando las cadenas nos pidan para una fecha en particular contar con esto y tener de esta forma un tiempo, pues digamos que lo que nos queda del 2025, todo el 2026 y todo el 2027 para hacer las pruebas necesarias y empezar con un producto, hacer un piloto y de ahí extenderlo, masificarlo hacia todo nuestro catálogo. Bien, entonces esto es la estructura que va a las cadenas a consumir, no tanto el QR, sino los datos que incluyen el QR. Pero, como les decía, hay otro tema hacia el cliente final. Por lo tanto, ahora les voy a pedir que escaneen con su celular este código que ven aquí. Ese código corresponde a Cerveza Charro, la pionera en México en utilizar un código QR de estas características para sus productos. Ellos lo iniciaron y lo que está aquí contenido es más o menos lo que ven aquí. Ellos lo empezaron a hacer porque en Europa se dio a conocer el año pasado una iniciativa que se llama el pasaporte digital de los productos, que en el caso de productos de consumo humano tiene que ver con información nutrimental, de alérgenos, de contenido calórico, etcétera, que es lo que vemos en esta parte en blanco. Adicional a eso, y porque su cliente en España les pedía esta información, pues fue el motivo por el cual fueron los pioneros. Pero además, esto les está permitiendo, si ustedes le dan clic al icono de compañía que está en la parte de abajo, a ver esto que les estoy mostrando, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de configurarlo con nuestros colores institucionales, poner una imagen, cambiarla de lugar, donde yo la quiera, el logo, embeber un video, poner botones ya sea hacia la compra, hacia más información, hacia algún programa de lealtad. Es decir, las posibilidades aquí, como decía al principio de la presentación, pues son infinitas. Otra cosa que quiero puntualizar. Probablemente algunos de ustedes me dirán, bueno, pues es que yo ya tengo un código así, yo lo puse y la gente puede ir a un video o puede ir a mi página para que vean más información. Y es de alguna manera cierto, pero están limitados porque ese tipo de códigos que están construidos hacia un video del tipo de marketing, hacia un video o hacia una página, se les denomina estáticos. ¿Por qué? Porque yo solamente lo construyo a partir de ese link a donde van a apuntar. Y si yo mañana, o digamos ahorita, estamos en Halloween y pongo en ese QR información alusiva a esa campaña o a esa temporada, para después ponerla de Buen Fin y después Navidad, pues tendría que poner un código diferente, porque es un código estático que solamente ubica hacia un lugar y no tiene posibilidades de mandarme a otro lugar. Por otro lado, este tipo de códigos que están viendo sí tiene la posibilidad de cambiar el contenido en la nube que mostramos sin cambiar el código que ya está impreso en el producto. Con lo cual, si yo tuviera en mi casa su producto y hoy hacen el cambio hacia la campaña de Buen Fin, o yo escaneo ese código y voy a poder actualizar la información que ustedes ya hayan desplegado. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, porque en este dominio ustedes van a tener una cuenta como asociados de GS1 México, así como generan sus códigos y todo lo tienen habilitado para el tema del 1D e imprimirlo, así ahora lo tendrán para el código 2D.
Y en esta otra plataforma, además de que lo construyan en Circo, que es donde se generan sus códigos, tendrán otra plataforma que técnicamente se conoce como un resolvedor, que, como decía, apunta a este dominio. Entonces ustedes hacen los cambios, este código va a apuntar siempre aquí y los cambios que hagan acá, pues los van a heredar este código cuando regrese aquí y vea que a lo mejor esto ya no está en negro, sino que digamos que era por la campaña de Halloween y ahora tiene colores alusivos al Buen Fin y posteriormente a Navidad, ¿no? Otra de las ventajas que tienen estos códigos, que en esa cuenta que van a tener dentro de GS1, tendrán la posibilidad de sacar estadística de dónde ha sido leído esos códigos. De tal forma que si a lo mejor están haciendo una campaña para posicionar un producto en una zona en particular y resulta que con este estudio ven que los escaneos están altos en una zona completamente diferente, pues les va a dar esa visibilidad de cruzar la campaña con el impacto que tenga en esas zonas y también darles esa visibilidad de decir, bueno, estamos metiendo más esfuerzos aquí, pero creo que tendremos que hacer algo con esta zona porque los escaneos son considerablemente mayores y digamos que es la información nos va a ayudar a ser más estratégicos y por ende a tener de regreso pues más beneficios para surtir nuestro producto y darles una mejor experiencia a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esto es de por qué no es igual a los códigos QR que al día de hoy podamos tener, pero sí es el principio que ya tendríamos un 20, un 30% de avance si es que ya lo tienen, porque ahí ya nada más lo que haríamos sería reemplazar ese código que va a una página o a un video por este tipo de códigos que ya se tienen para habilitarse en GC1. Y ahora, con toda esta información que viene en el link y todo lo que yo puedo desplegar en Internet hacia mis clientes sin cambiar el código, pues bueno, es posible hacer bastantes oportunidades de negocio, como pudiera ser la gestión del inventario o la trazabilidad de los productos, por hablarles de alguno de ellos. Y como les decía, dependiendo de la problemática que yo quiera resolver bajo este tablero, son los identificadores, es decir, los datos que podría yo incluir en el código, en el QR, para hacerlo más estratégico con datos maestros nada más y no incluir, por ejemplo, el país de origen, cuando a lo mejor nada más lo vendo en México y no tendría caso eso incluirlo en el código porque me va a hacer más grande ese símbolo para imprimirlo. Y a lo mejor si quiero posicionarlo de México, pues eso lo podría utilizar desde Internet para hacer algún video o desplegar alguna información de que, como mencionaba, les dé una experiencia todavía mayor a mi cliente y conozca mejor el producto. Ahora, vamos a pasar a una parte de dinámica en cuanto a ver este tipo de códigos, pero antes puntualizar este caso en particular, que con toda esa información que vieron, Bulgur Australia fue de las primeras cadenas en el mundo que empezó a utilizar esta tecnología. E hicieron un estudio que midieron del 2020 al 22 con 310 productos cárnicos. Lo que incluían ahí, entre otras cosas, pues era además del código, la fecha de caducidad, del lote, y con estos datos, al momento del cobro, lograron identificar productos que no deberían de venderse ya porque estaban caducos. Primero, porque allá por ley no se pueden vender ese tipo de productos, los penalizan. Entonces, de esa forma ya tenían un candado, si bien de manera automatizada para que en todo el proceso del almacén se identificara y pudiera hacerse más eficiente el desplazo, todavía al final, cuando se hace el cobro, el sistema ubica la fecha del día de la compra versus la fecha que trae de caducidad ese código e impedía la venta. O bien, si estaba en un margen, digamos, de unos 3 o 5 días, podría mandar un mensaje o mandaba un mensaje más bien de
te ofrezco un descuento si te lo quieres llevar de un 10, de un 20%, por dar alguna idea. Y con eso es que lograron hacer esta eficiencia de disminuir el desperdicio en un 40%. Y además de disminuir ese 40, lo que lograron fue hacer eficientemente el proceso en la tienda hasta en un 21%. Esto, pues, de regreso nos va a llegar esos beneficios, porque además esto no nada más es que un 40% se haya disminuido, sino que estamos hablando que ese 40% se logró vender y no desperdiciar, lo cual, si bien considera un descuento, son ganancias que no tenía y que además probablemente, en la cadena de alguna forma, para gestionar ese desperdicio y tirarlo o, antes de que se, llegue a caducar, lo mandan a alguna beneficencia, etcétera, pues todos esos son gastos, ocultos que más o menos están en el 0.8% del total de las ventas, para que nos demos una idea. Entonces, no nada más, ¿y por qué me quedé aquí haciendo esto? Porque si bien como tal el 40% ya es un gran número, todo esto atrás que se podría traducir en ventas y en estos costos ocultos, pues se reduce también dramáticamente. Entonces, es de eso, de hecho, eso es la importancia de tener esa información dentro del código. Bien, ahora sí, vamos a pasar a esa parte de la demostración para que interactuemos un poco más con los códigos de barras. Y para ello les voy a volver a solicitar que activen la cámara de su celular y escaneen este código. Y no tenemos ahorita la interacción, entonces voy a, digamos que hacer la dinámica un poco más automatizada. ¿Por qué? Porque pues aquí yo les pregunto cuando estamos en una audiencia en vivo, que lo estamos, pero me refiero presencial, si encuentran algún error. Y es evidente que hay un error, ¿y quién me podría decir por qué? Porque se acuerdan que les dije que aquí debe de haber un cero, y aquí no hay un cero. ¿Por qué hago esto? Pues para puntualizar y subrayar que la sintaxis y estructura de GS1 tiene de alguna forma una capa de seguridad de que si alguien empieza a trabajar con estos códigos en un generador de estos gratuitos, pues necesita tener la estructura correcta para poderlo llevar a cabo. Además de que ya con temas de phishing, etcétera, tenemos formas de poderlo contrarrestar a través de GS1 y más adelante les voy a comentar dónde las vamos a dar a conocer. Entonces, esto de la estructura es importante porque si ahora escanean este código que sí contiene el cero a la izquierda para completar a 14 posiciones, verán que accederán a la información de un café en la plataforma de GC1 que se llama Infocode. De hecho, pues aquí aparece como parte del dominio, ¿no? Lo cual no podría ser desplegado porque no cuenta con la estructura correcta. Y simplemente con esto es importante tenerlo en cuenta para construirlos de una forma correcta. Ahora, no se preocupen tanto porque GC1 precisamente tiene un generador que está dentro de Circo, de esta plataforma que mencionábamos hace rato, a la cual ustedes dentro de estos 3 puntos van a darle clic y ahí aparecerá un QR y de esa forma podrán construir estos códigos. La recomendación es acérquense al call center o con su ejecutivo de cuenta para que les dé más información de cómo construirlos y generar pruebas para que puedan llevar ese acompañamiento que normalmente y generalmente les damos en todo lo que tiene que ver con los estándares, para que al final quede plasmado en su etiqueta y puedan ustedes desplegar todos estos contenidos tal cual como lo hicimos con Cerveza Charo. Bien, ahora les voy a pedir que escaneen este código. Este código es un verificador también, si gustan respaldarlo, porque les va a servir cuando construyan ustedes sus códigos,
Este verificador va a darles la referencia de lo que está leyendo, como si fuera un escáner nuevo de estos que estamos comentando que van a desarrollar o a implementar las cadenas para leer estos códigos. Digamos que este es un ejemplo más o menos de lo que estará haciendo el escáner en el punto de venta. Ahora bien, una vez que lo tengan, lo que van a ustedes a observar va a ser algo parecido a esto. En este recuadro azul les voy a pedir, no ahorita, no lo pongan directo a la pantalla porque es tan sensible que lo primero que encuentre se los va a mandar y va a decir o error o etcétera. Entonces, una vez que lo hayan escaneado y tengan esto en su celular, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar unos códigos y con esos códigos vamos a obtener la información de el lote y la fecha de caducidad para aplicar este tema de primero en llegar, primero en salir, con lo cual se empezó a desplazar mucho mejor el producto en Woodward, ¿no? Cuando escaneen los códigos que les voy a dar, van a ver esto. Primero, el link completo de donde está construido su EQR y después por separado cada uno de esos datos que contiene. Estos datos que contiene son los que entrega el escáner para que después con el software que se actualice de cada una de las cadenas, pues puedan interactuar con esta dinámica que les mencionaba de precios dinámicos, en donde yo puedo ofrecer un descuento si está por vencer, en donde yo retiro y te entrego otro, etcétera, etcétera, y puedo tener de manera automatizada un proceso más eficiente de este tema de primero en llegar, primero en salir, con lo que podrán las cadenas y ustedes tener una visibilidad mayor de cómo se está gestionando este proceso. Ahora, vamos a ver estos códigos que probablemente por como estamos vía internet, si no lo pueden leer, les voy a habilitar la información que aparece. Este es el primero. Y lo que necesitamos es establecer cuál de estos lotes es el primero que llegó para con base en eso determinar cuál es el primero que necesitamos utilizar para surtir los pedidos que están llegando. Si ustedes escanean con el verificador que les di, los datos que obtendrán serán estos, donde tenemos el código, el lote que es el 357 y la fecha de consumo, de caducidad, perdón, de ejemplo, que es el 29 de marzo del 2025. Sí, ya pasó, pero digamos que es solamente por temas de ejemplificar este tipo de dinámicas, ¿no? Ahora, veamos el lote B. Lo único que tendrían que hacer es que a ese mismo verificador deslizan su dedo hacia abajo para refrescar la pantalla y entonces observarlo. Reitero, respalden eso para que ustedes después puedan identificar que están bien construidos y entonces sí mandar a producir, a imprimir las etiquetas. Este lo que nos da es que es el lote 891 y de la fecha de caducidad del 5 de abril del 2025. Ahora, el lote C, la información que contiene en cuanto al lote, es el 246 y la fecha de caducidad del 22 de marzo del 2025. Cuando yo tengo esta información, me es más rápido y fácil establecer cuál fue el primero en llegar y cuál debe ser el primero en salir. Bajo esta dinámica, y reitero por el tema de que estamos online, pues era mostrarles la información y con eso establecer que el primero en salir, a diferencia de que de manera alfabética, si lo queremos ver así, el primero sería el A, después el B y el C. Con estos datos que hemos identificado, pues el primer lote a surtir y que debe de salir debe ser el C porque tiene este lote y esta fecha de caducidad. Después sería el A y por último el B, ¿no? Esto, digamos que este ejemplo tan pequeño nos da de cierta forma la dimensión y el poder de los datos dinámicos. Los datos dinámicos que al día de hoy en las cadenas se tienen ejércitos y horarios de un día, 3 o 4 horarios, para identificar físicamente la fecha de caducidad de los productos. Con esto se pueden automatizar esos procesos y de esa forma
hacer filtros que nos impidan la venta de productos caducos o que nos ayuden a generar precios dinámicos para productos próximos a vencer, como lo que les mencionaba de Bulgur Australia, con esa reducción del 40% en mermas. Y si nos damos cuenta, con esta información que se puede incluir, será posible generar pedidos de manera mucho más eficiente y clara. ¿Por qué? Porque ya podemos anticiparnos, no nada más por pieza, porque yo como cadena pudiera decir, pues hoy es viernes y de este producto que siempre los fines de semana necesito tener un volumen alto, hoy tengo el suficiente, pero no me estoy dando cuenta que por la fecha de caducidad, mucho de ese producto vence hoy. Y entonces, al tener esa visibilidad, puedo hacer una gestión de inventario, no solo por pieza, sino por la fecha de caducidad, de manera que yo me podría anticipar para saber qué productos están próximos a caducar y de esa manera lograr predicciones más precisas. O si incluyo el número de serie para productos de alto valor, eso me va a permitir a mí identificar los procesos de una manera mucho más eficiente y clara en las devoluciones o para autenticar que ese producto, uno, se vendió en ese lugar y dos, que no es un producto apócrifo. De esa manera, vamos a reducir los problemas de falsificación y de fraude. Todo esto es parte de lo que se puede hacer e interactuar con los códigos y por qué el mundo está cambiando hacia allá, porque el mundo ha cambiado después de 50 años de tener el código y que el código tal cual nos sigue sirviendo para el cobro en el punto de venta y para llevar un control de inventario mucho más eficiente. Pero hoy es una realidad que tenemos casi en un 80% de la humanidad tiene, por estadísticas, un celular. Y de esa forma, pues todos estamos ya pendientes de cómo se produce, de la marca, de cuáles son sus em, objetivos, su visión, de qué manera llevan a cabo sus valores, etcétera, y cómo los viven. Y eso nos sirve también, pues, para ser cercanos a ese tipo de marcas, partiendo de cómo hacen sus procesos. Todo esto nos lo va a permitir compartir de una mejor forma. Si bien ya tenemos herramientas y al día de hoy las usan, el código las va a concentrar en ese mismo QR, como lo veíamos en el diagrama. Ahora lo tenemos por miles de cosas, pero ahora lo puedo concentrar en uno solo y desde ese mismo desplegar contenidos que hoy me significan 3 o 4 códigos dentro de esa etiqueta. Aquí ahora con uno solo, por medio de esta tecnología y de este estándar, lo podemos manejar. Ahora bien, así como en el mundo, también en la región, hablando de Latinoamérica, desde años atrás hemos estado haciendo encuestas para identificar entre fabricantes y cadenas cómo va esta adopción y qué es lo que piensan de ello. Por eso, y me voy a permitir darle cierta información, hacer como un breve paréntesis después de lo que acabamos de identificar con la estructura, la dinámica que hicimos, cuándo viene el cambio, etcétera, como va a ir algo hacia donde podemos tener más información, ¿no? GS1 México ha participado en esta encuesta desde el 2022 y este año pues no es la excepción. Lo que quiero mostrarles ahorita son datos de la más reciente, que es la del año pasado, donde se lograron obtener 821 fabricantes y 142 minoristas de toda la región de estos países, ¿no? Porque si bien está toda involucrada la región, los que participaron el año pasado fueron todos estos países. Ahora, lo que voy a darles ahorita son ciertos datos a nivel de fabricante de lo que dicen en nuestra región las empresas que ya lo están utilizando, ¿no? De entrada, el 74% de los fabricantes en Latinoamérica están interesados en utilizar un código 2D. ¿Cuál es el primer punto hacia donde dirigen todo?
al compromiso con el consumidor, ¿no? Mostrar información, todo esto que tiene que ver con marketing y también mandar información de trazabilidad, como en estos códigos estáticos que mencionaron y que de alguna manera empiezan a cubrir esa necesidad que, si bien están limitados, aportan y apoyan, y es muy bueno que lo empecemos a hacer, pero si ya tenemos las herramientas por medio de GS1 para potencializar con todo esto, pues la idea es que empecemos a explorarlo, ¿no? Por otro lado, en el año pasado hemos visto un incremento del 4% en las empresas que le incluyen ya un código. Como veíamos, el que más se utiliza es con fines de marketing, este tipo de códigos que probablemente algunos de ustedes ya tengan en sus etiquetas. Otros que utilizan lineamientos bajo GS1 o que utilizan otro tipo de códigos porque la cadena de suministro o su cliente les pide más información. Pero el que rige aquí es el de marketing. Y aunque sea este de marketing, ha existido un crecimiento paulatino. ¿Cuál es la finalidad de estos códigos? Es decir, si bien sean de marketing, ¿qué es lo que están mostrando? Como veíamos en el anterior y aquí se refuerza, compromiso hacia el consumidor. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que tú valides cómo trabajo, cómo te entrego el producto y tú tengas esa confianza de consumir? Y cómo ahora podemos explotar ese contenido a través del código GC1 2T que estamos viendo hoy, ¿no? A diferencia de cómo va creciendo paulatinamente, también es lógico la tendencia en esa misma línea está bajando de los que no incluyen códigos 2D, que de un 84% en el 2023 bajó que no lo utilizan a un 80, y con lo cual pues nos cierran los números al 100% del 20% que el año pasado lo empezaron a utilizar. 53% de esos fabricantes nos dijeron que sí planean utilizar un código 2D en sus productos. Y de esos nos identificaron que entre 1 y 2 años, el 51% de ese total lo van a estar implementando. En este año, porque esto fue en el 2024, digamos que este 31% este año lo está realizando. Otro dato importante es que de todas estas personas, este 53% de ese total de 800 y algo de fabricantes, el 47% de ese total indica que además del código, quiere ponerle datos adicionales, como veíamos en la estructura que está el código, ya sea los datos dinámicos, el lote, la fecha de caducidad, etcétera. Esta mayoría del 47% indica que van hacia allá y que antes de que la cadena se los pida, pues lo van a empezar a explorar, más allá de que además de los datos, podrán desplegar todo el contenido que ustedes quieran en Internet, ¿no? Bien, esto digamos que es como sembrar pues el empezar a absorber este tipo de información en cuanto a estas encuestas. Si gustan ver todo el estudio completo del 2024, este código los va a llevar a descargar directamente la presentación donde que contiene toda la información de fabricantes y de cadenas comerciales. Y también con base en esto, me permito y me gustaría mucho que ustedes nos apoyaran a llenar la encuesta de este año. Esta encuesta no les va a llevar más de 10 minutos. Y son 10 minutos si ya han cumplido con muchas cosas y están ya, digamos que haciéndolo activamente. Pero si piensan hacerlo y todavía no lo tienen, o sí lo tienen, pero todavía no han llegado a temas como los que ahorita hemos visto, pues puede ser que les lleve 5 minutos de esos días, ¿no? Entonces, yo les pido su apoyo para llenar esta encuesta y de esta manera, pues ir todavía contando con más información de cómo se va comportando nuestra región contra el resto del mundo. También en este tema de, pues, brindarles más información, quisiera invitarlos el próximo 4 de noviembre en las instalaciones de GC1, en el foro de GC1,
vamos a tener el foro de, donde vamos a contar con el Comité de Innovación y Conectividad 2025. Ahí vamos en estas 2 horas a contar con temas como trazabilidad, cadena de suministro, el tema de intercambio electrónico de datos con herramientas que ya están dispuestas en GC1 para utilizar este tipo de intercambio de información, y hablaremos al final del código 2D y del estándar de Digital Link para crear los códigos con redireccionamientos en Internet. Entonces, la invitación está abierta para que puedan acompañarnos. Faltan 2 semanas para que puedan planearlo, bueno, semana y media más o menos, y de esta forma, pues puedan ser partícipes, porque vamos a llevar aliados estratégicos, vamos a hacer demostraciones de impresión, de software, de escaneo y entre otras cosas, ¿no? Que van a ser de mucho interés, que ojalá nos puedan acompañar. Este es el código para que se registren y reitero, ojalá puedan acompañarnos de manera presencial este 4 de noviembre en el foro de GC1 México. Bien, ahora retomando todo lo que hemos visto el día de hoy y con base en lo que platicamos de manera general, sí, pero con cierto detalle, es posible establecer que después de esos 50 años de uso del código de barras, podemos establecer que el código al día de hoy se comunica, informa y conecta. Estos, en particulares, estos beneficios son los que han dado en el mundo por darle esa referencia al código 2D y llamarlo como la siguiente generación del código de barras. Un escaneo, infinitas posibilidades. Muchas gracias por su atención a esta conferencia y si tienen por ahí preguntas, dudas, con mucho gusto este es el momento para realizarlas. Adelante, Lupita, si es que ya Sí, tenemos el... claro que sí. Muchas gracias, Raymond, por esta plática y creo que nos abre ahí la cosquillita de empezar a ver en qué estatus estamos como empresa y invitarles a todos a aprovechar estos últimos minutos para poder compartir algunas preguntas con Ramón, quien pues ha estado liderando esta campaña ya desde hace un par de meses y pues no queremos que nos tomen desprevenidos. Es un cambio que sí o sí se va a dar y es ir empezando a prepararnos de manera gradual. Hay una pregunta que tengo, Ramón. Dicen, Ujú. ¿qué diferencia principal hay entre el código tradicional, el código en barras, y el nuevo código 2D para una empresa pequeña? Bueno, más allá de lo que vimos hoy, primero en cuanto a la estructura, como mencionaba, los códigos normales no transportan información. Los códigos 2D tienen la capacidad de transmitir hasta más de 7,000 datos numéricos o más de 3,000 alfanuméricos. Y de ahí que podamos incluir y construir todo esto que ahorita vimos en cuanto al lote, la fecha de caducidad, etcétera. Además, tienen otra particularidad los códigos QR, que es la redundancia de errores. ¿Qué significa esto? Que si estos códigos QR se llegaran a dañar físicamente hasta en un 30% y yo lo escaneo, me seguiría entregando el 100% de la información. Entonces, además, el 1D no tiene acceso a Internet. Por otro lado, y a lo mejor hacia donde venía planteada la pregunta, con todas las herramientas que tienes dispuestas en GC1, prácticamente si incluso ya tienes un código QR en tu etiqueta, yo te sugeriría contáctanos, habla al call center, si tienes ya también un ejecutivo a cargo, sobre él, pídele una reunión y empecemos a explorarlo. Tenemos muchas, tanto herramientas como información, videos, cursos online para empezar a implementarlo, pero a nivel de las herramientas, lo que ahorita les mostré, es posible ya en GC1. Incluso el 4 de noviembre vamos a dar a conocer masivamente esta
esta información en cuanto a todo lo que se puede generar. No sé si particularmente contesté la pregunta, pero te podría, nada más para cerrarla, dar la referencia de fábrica de negocio que hemos tenido en varios estados de la República. Este mes a principios tuvimos en Mérida un evento. Ahí conocí a una empresa que vende productos de miel y de propóleo. Y al día de hoy ya están las barras y arribita tiene el QR. De ahí de fábrica que fue a principios, nos empezamos a reunir, le enseñamos cómo construir los códigos y como ella además es diseñadora, esta semana ya está poniendo en marcha la información que ya dispuso en Internet para que comparta a sus clientes, porque además Infocode te puede servir como uno de esos contenidos que puedas tú desplegar sin que te cueste nada, donde además tendrás, por ejemplo, hasta imágenes 360, toda esta información capturada para que incluso si vas a vender a Europa, de ahí puedas alimentar el pasaporte digital, que también lo tendrá estas herramientas. Y en general, me extiendo un poco, pues para no nada más a esta persona en particular, sino a todos los asistentes, sepan que las herramientas les van a permitir poder generar estos códigos y empezar con el primer nivel sin que tengan que estar modificando por lote el código. Empiecen con el primer nivel y con el despliegue de información y obtengan datos de dónde ha sido escaneado, empiecenlo a trabajar y tendrán el tiempo de aquí a que las cadenas se lo soliciten. Espero haber respondido a la pregunta y no haber confundido a, a la persona. Muchas gracias, Ramón. Bueno, Lili nos pregunta que si podemos compartir la presentación. Con gusto se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico, también Ujú. agradeciendo pues la participación en esta sesión. Carlos Ibáñez dice, ¿algún fabricante ya colocó en el mercado mexicano productos con código 2D que contenga lote y caducidad o última fecha de venta? En el caso de lote, vamos a dar a conocer en el comité una de las empresas que estuvimos trabajando con un proyecto con uno de los distribuidores a nivel mundial y que es parte de la iniciativa que es Domino Printing, y ellos proporcionaron los equipos para que 3 empresas empezaran a trabajar. Una de ellas, que es la más avanzada, ya lo está empezando a construir y este próximo martes lo vamos a dar a conocer con la información correspondiente. Y este tema hacia el lote se puede explorar en la medida que, por ejemplo, si tú emites un lote, digamos, cada semana o cada 15 días, es como más fácil empezar a implementarlo, a diferencia de que si por lo contrario, cada día no interrumpes el horario y siempre estás produciendo, pues es como un poco más complicado empezar a probar esto. Por eso siempre recomendamos hacerlo con un solo producto, a lo mejor no con el estrella, sino con algún cambio de arte que estés trabajando en este momento, un nuevo producto o una etiqueta en donde exista el espacio más amplio para incluir ambos códigos, o bien, como el caso que les mencionaba de la empresa de Mérida, pues que incluso ya tengas el código QR, además junto a las barras como lo está marcando el estándar y que si ya es así, pues igual que ella, en días ya lo podrías tener porque en este momento no necesitarías cambiar código por lote para que lo empezaras a probar y una vez que lo pruebes e identifiques problemáticas se puedan resolver, se establezca el escenario, entonces sí, empezar a hacer esas pruebas para imprimir en el momento en que la banda está produciendo y moviendo el producto por medio de láser, que es una de las opciones, se va incrustando estos códigos, ¿no? Adelante, Lupita. No sé si tengamos otra respuesta y espero también, Sí, como en el anterior, haber dado eh, cla- la información que esperaban. claro que sí, Ramón. Hay una segunda pregunta, bueno, no pone el nombre, pero dice, ¿el código 2D tiene que ser por lote?
Lo pregunto porque nosotros compramos empaque por grandes cantidades y con meses de anticipación. Sí, en estos casos que contamos ya con bobinas de las etiquetas, lo que sugerimos es, como mencionaba también en la respuesta anterior, primero identificar solo un producto al menor detalle que nos va a dar mucha información de un piloto que podamos implementar. Reitero, ya estamos por cambiar un arte, estamos evaluando la salida de un nuevo producto. Si tenemos un producto que a lo mejor no es el estrella, pero tiene el espacio suficiente para poner el código, o ya tenemos un QR, ese sería como el caso importante para implementarlo. Y de ahí, sobre eso, pues establecer bajo un piloto que hagamos en acompañamiento con GS1, todos estas incógnitas, darle una respuesta, medir ese piloto y de alguna manera incluso hasta documentarlo para darlo a conocer como se está haciendo en el país, como es el tema con cerveza charro y como lo haremos en el comité del próximo 4 de noviembre, ¿no? Gracias, Ramón. La siguiente pregunta es de Liliana Partida. Nos dice, ¿ya está funcionando en el portal? ¿Podemos hacer algunas pruebas? Sí, mira, en el portal y como lo mostraba, Circo, que es donde generas los códigos, ya te permite, tú identificas del listado de tus productos alguno en particular, te vas a los 3 puntos, después le das al icono del código y de ahí se van a poder construir. Lo que sugiero es que te acerques a tu ejecutivo o con el call center para que te den más referencia de qué poner y no poner, porque por darte un ejemplo, el que tú pongas letras mayúsculas hace más pequeño el código, a diferencia de lo que podríamos pensar que si incluyo letras minúsculas, pues me va a hacer más pequeño el código. No, es exactamente lo contrario. Si yo pongo letras minúsculas, el código se hace más grande. Entonces, bajo este tipo de tecnicismos, si lo queremos ver así, es importante que ya sea por tu ejecutivo, porque veas algún otro video que tenemos en el canal de YouTube o que tomes el curso online de implementación de pilotos 2D que dura hora y media y que lo puedes pausar y regresar y de ahí descargar información, sea cualquiera de estos escenarios, te pediría que los revisaras y una vez completado cualquiera de ellos o los tres, entonces sí empezaras a generar tus códigos. Y después de que generas ese código, está la otra plataforma que es donde despliegas todo este contenido en Internet. Esa plataforma en particular se publicará oficialmente a partir del día 4 con el comité que se dará a conocer. Y entonces, una vez que tenga el QR, de ahí se va a, digamos que importar directamente a esta otra plataforma y ahí, con base en lo que nos van a mostrar de cómo construir nuestros QRs y la información y los contenidos, voy a poder llevarlo a cabo, solicitar mis contraseñas y poderlos generar. Pero siempre, reitero, con el acompañamiento de GS1 México. Entonces, uno, cerrando la pregunta, comunícate con tu ejecutivo o habla al call center, pide que te den seguimiento con el tema de una implementación de un piloto, accede al curso de e-learning, asiste, si te es posible, al comité y de ahí empecemos a trabajar con tu piloto. Muchas gracias, Ramón. Y creo que la siguiente pregunta va un poco ligada a estos últimos comentarios que das porque nos preguntan qué pasos iniciales recomiendan para empezar con la implementación del código 2D. Sí, que como lo mencionas, esos podrían ser los primeros pasos, iniciar en la plataforma de e-learning que tienen, donde no nada más está este tipo de contenidos de estándares, sino tienen cursos de liderazgo, de trabajo en equipo. O sea, ¿por qué digo esto? Pues para que también lo vean como una fuente de capacitación para ustedes y sus equipos de diferentes tipos de temas, tanto de soft skills como de hard skills
y particularmente en el tema de 2D, tengan las referencias de lo que necesitan generar para implementar un piloto y sobre eso, pues levantar la mano para eh, les apoyemos con este tipo de pilotos. Y un spoiler, el día 4 les hablaba yo de 3 empresas que llevamos con que digamos patrocinaron uno de nuestros aliados estratégicos. El día 4 vamos a dar a conocer otra, digamos, ola o fase de pilotos y vamos a hacer una dinámica para que las empresas se postulen y después tendremos bajo unos lineamientos la identificación de quiénes van a participar, pero no nada más lo acotemos a esto, ojalá puedan ser parte de este grupo, sino que con todas las herramientas que ya están dispuestas, ustedes lo pueden iniciar si están dentro de ese grupo de segunda generación o no, con todas las herramientas y con lo que tenemos dispuesto con los aliados estratégicos también es posible implementarlo, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Hay otra pregunta Sí. eh, que va dirigida, enfocada al tema de trazabilidad. Dice, ¿de qué manera el código 2D puede ayudar a mejorar la trazabilidad y la gestión de inventarios? Mira, al tener la visibilidad de las fechas de caducidad, tu cliente al día de hoy te pide por pieza. Al tener este dato, va a ser más eficiente la predicción de cuándo necesita hacer un pedido para llevar el producto. Por otro lado, al incluir el lote y la fecha de caducidad o incluso el número de serie, tú podrías tener esa visibilidad además de que a quién se lo vendiste, qué lote fue, la gente que lo consume, ver esa información y además si tú quieres desplegar algo de, pues este lote se produjo en tal momento, se almacenó en tal lugar, se distribuyó de tal forma y toda esa información que a lo mejor ya tú generes de trazabilidad, la podrías desplegar para que la gente la conozca, ¿no? Como te digo, este tema de compromiso con el consumidor y utilizar este canal desde el mismo producto para mostrar esta información donde posiciones tu producto con esta trazabilidad, con referencias de cómo cómo consumir tu producto. O sea, son muchas las posibilidades que se pueden dar y a partir de los datos primero que están construidos, dar todas las referencias de por ahí hubo una alerta de tal producto que está contaminado, poderte posicionar y decir sí, hubo una contaminación en el transporte que iba de tal lugar a tal lugar, pero fue el lote tal y ya todo lo tenemos identificado. El resto de los productos con diferentes lotes diferentes a este se pueden consumir. Eso incluso lo puedes posicionar dentro del mismo QR. Quien escanee ese código de ese lote, incluso desde ahí podrías ponerle call to action de decir dónde lo pueden ir a dejar o cómo se pueden deshacer de él y reaccionar directamente, reitero, desde el producto y no como al día de hoy se hace como comunicados que salen las noticias de el lote tal, etcétera, etcétera, sino que aquí directamente yo tendría la confianza de decir, sí puedo consumir este producto porque no me está saliendo ningún comunicado que podría yo ligar entre el dato del lote con la información que yo pudiera desplegar, ¿no? Gracias, Y, Ramón. Y vamos ujú, cerrando, si gustas, con esta última pregunta que está llegando. muy Dice, bien. Carlos Ibáñez, lo que nosotros tenemos es un sistema de punto de venta en el que le hemos incorporado datos de 2D como lote y caducidad, pero no tenemos mercancías con las cuales probar. ¿Me pueden enviar la información de alguna cuando estén disponibles? Sí, de hecho, en la página de GS1 está la información, hay manuales y guías, y también, digamos que aunque sea la competencia, va a haber ahí un proveedor de software que ya lo tiene implícito y va a ser una dinámica de esto que hablaba de no te puedo vender el producto, te ofrezco un descuento o una devolución, esa dinámica la van a hacer directamente. Ojalá puedas ir con la idea de ver cómo es que se interactúa en la página descargar estos contenidos y cualquier dato adicional,
pues ya sea que ese día nos podamos ver o y aquí se me pasó poner mi correo, pero se los pongo por cualquier dato que soliciten o duda. Es J de José Islas, @G de gato, S de sol, número 1 México, .org, y con mucho gusto analizamos y le damos seguimiento a sus demás dudas que puedan tener. Muchas gracias. Estaba visualizando a ver si no hay alguna otra pregunta. Al parecer ya han sido todas contestadas, Ramón. Y no queda pues más que agradecerte también el tiempo, agradecer a todos nuestros asistentes que han estado destinando este tiempo para estarse capacitando, estar sabiendo pues lo que viene para esta migración al código 2D. Voy a compartirles que también el próximo 30 de octubre vamos a estar celebrando nuestra última fábrica de negocio región centro, que va a estar la sede en Toluca. Y justamente va a estar nuestro compañero Ramón compartiendo más información sobre el código 2D. Tenemos unos videos que están en lentes de realidad virtual, en donde les puede ser todavía más fácil en comprender todo este proceso de migración de 2D. Por lo que los invitamos el próximo 30 de octubre a las 8:30 de la mañana para que puedan ustedes llegar a registrarse. Bueno, el registro es previo en esta liga que están viendo, pero para que lleguen con tiempo, 8:30 de la mañana, a las 9 apertura del evento. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad. Si tienen un producto para que puedan también mostrarlo hacia una cadena comercial, puedan registrarse en este link y hacer cita con las cadenas comerciales. Ramón, nuevamente te agradezco el tiempo destinado y a todos les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias a ti, Lupita, y a todos los que asistieron por su atención. Que tengan una excelente tarde y pasen un buen viernes. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Hasta luego.